Salomón, el gran rey de Israel, es recordado por muchos como el hombre más sabio que ha vivido. Su vida refleja dones extraordinarios, logros sin igual y, al mismo tiempo, una advertencia profunda sobre los peligros que surgen cuando nos alejamos de Dios. La travesía de Salomón revela no solo la cumbre de su poder e influencia, sino también la oscuridad de su caída y, finalmente, su arrepentimiento al final de su vida. Es una historia que nos deja una lección poderosa y una motivación intensa para aquellos que buscan vivir con integridad, autocontrol y fortaleza. Salomón era el hijo de David, el gran rey de Israel, y desde el principio de su reinado, mostró ser un hombre que buscaba a Dios con sinceridad. Cuando aún era joven e inexperto, se le concedió una oportunidad divina. Dios se apareció a Salomón en un sueño y le ofreció cualquier cosa que deseara. Salomón, reconociendo sus propias limitaciones, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia y rectitud. Dios, complacido por su humildad y deseo de hacer el bien, no solo le otorgó sabiduría, sino también riquezas, gloria y una larga vida. Esta sabiduría concedida por Dios convirtió a Salomón en una figura única en el escenario mundial. Su fama se extendió más allá de las fronteras de Israel, y reyes y reinas de tierras lejanas venían a escuchar sus consejos. La reina de Saba, por ejemplo, emprendió un largo viaje para poner a prueba la sabiduría de Salomón, y cuando vio la profundidad de su conocimiento y la gloria de su reino, quedó completamente maravillada. Durante este tiempo, el reino de Israel prosperó enormemente, y el templo de Dios, construido por Salomón en Jerusalén, se convirtió en un símbolo del favor divino sobre la nación. Sin embargo, incluso en el apogeo de su gloria, empezaron a aparecer señales de peligro en la vida de Salomón. Comenzó a acumular riquezas en exceso, algo contra lo que la ley de Dios advertía claramente. Además, Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras, y este fue un paso que terminó comprometiendo su devoción exclusiva a Dios. Aunque había comenzado su reinado con gran devoción y obediencia al Señor, con el paso del tiempo, esas influencias externas empezaron a debilitar su fe. Las esposas de Salomón trajeron consigo sus creencias y prácticas religiosas, muchas de las cuales eran completamente contrarias a la fe en un único y verdadero Dios. Poco a poco, Salomón comenzó a construir altares y templos para los dioses de estas naciones extranjeras, desviándose así del camino que había sido llamado a seguir. El hombre que en otro tiempo fue tan fiel y devoto a Dios, ahora se encontraba inmerso en prácticas idólatras, una grave ofensa a los ojos del Señor. La historia de Salomón nos muestra cómo incluso los más sabios y poderosos pueden caer cuando se apartan de la fuente de su fortaleza, Dios. La acumulación de riquezas, poder y placeres temporales terminó nublando el discernimiento espiritual de Salomón. El rey que lo tenía todo comenzó a perder lo que más valoraba, su intimidad con Dios. Y es aquí donde comienza la parte más oscura de su historia. La idolatría de Salomón provocó la ira divina. Dios, que había sido tan generoso con él, se sintió profundamente decepcionado con la dirección que había tomado Salomón. Desde el principio, Salomón sabía que su éxito y prosperidad estaban directamente relacionados con su fidelidad a Dios. Su padre, David, le había enseñado la importancia de obedecer a Dios con todo el corazón. Sin embargo, Salomón eligió el camino de la desobediencia, y esto trajo consecuencias devastadoras. Como resultado de la infidelidad de Salomón, Dios declaró que el reino se dividiría después de su muerte. Israel, que en otro tiempo era una nación unida y fuerte, se rompería, y solo una parte quedaría bajo el dominio de sus descendientes. Este fue un duro golpe para Salomón. Él, que había trabajado tanto para construir un reino fuerte y próspero, ahora veía como todo se desmoronaba debido a sus propias acciones. Fue el comienzo de su caída. Sin embargo, lo que hace que la historia de Salomón sea aún más poderosa y relevante para nosotros hoy en día es lo que sucede al final de su vida. En los últimos años de su reinado, Salomón parece haber reflexionado profundamente sobre los errores que cometió. Se dio cuenta del vacío y la futilidad de su búsqueda de placeres terrenales y comenzó a arrepentirse de su alejamiento de Dios. La sabiduría que Salomón poseía desde el principio se transformó en una comprensión profunda de lo pasajero que es todo en este mundo. Empezó a ver que, a pesar de toda su riqueza, poder y fama, nada de eso podía traer verdadera paz y satisfacción. En su vejez,
Salomón volvió su corazón a Dios, reconociendo que el temor al Señor es lo único que realmente importa en la vida. Este es uno de los aspectos más conmovedores de la historia de Salomón. Incluso después de años de desobediencia, Dios seguía dispuesto a aceptar su arrepentimiento. En sus últimos escritos, Salomón reflexiona sobre la vanidad de todas las cosas terrenales y exhorta a las generaciones futuras a temer a Dios y a guardar sus mandamientos. Al final de su vida, entendió que la verdadera sabiduría no está en buscar la gloria personal o los placeres temporales, sino en seguir la voluntad de Dios con un corazón íntegro. La historia de Salomón sirve como una poderosa advertencia para todos nosotros. Vivimos en un mundo donde constantemente somos tentados a buscar lo que es temporal, riquezas, fama, placer. Pero tal como descubrió Salomón, estas cosas nunca pueden satisfacernos completamente. Pueden alejarnos del propósito para el que fuimos creados y llevarnos por un camino de destrucción. No obstante, la historia de Salomón también nos ofrece un mensaje de esperanza. No importa cuán lejos hayamos llegado de Dios, siempre hay una oportunidad para arrepentirse. Al igual que Salomón, podemos volver nuestros corazones a Dios y encontrar perdón y restauración. Este mensaje es especialmente relevante para nosotros hoy en día, ya que a menudo nos encontramos luchando contra las mismas tentaciones que enfrentó Salomón. El mundo nos dice que debemos buscar la realización en cosas externas, pero la Biblia nos recuerda que la verdadera satisfacción solo se encuentra en una relación con Dios. Cuando leemos la historia de Salomón, somos desafiados a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos: ¿estamos buscando a Dios con todo el corazón o estamos distrayéndonos con las cosas de este mundo? El arrepentimiento de Salomón nos muestra que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. A pesar de los errores que hayamos cometido, el Señor siempre está dispuesto a acogernos con los brazos abiertos. Este es un mensaje que trae esperanza y aliento a todos nosotros. Incluso en nuestras debilidades, podemos encontrar fortaleza en Dios, y aun en nuestras fallas, podemos encontrar redención. La vida de Salomón es un ejemplo claro de cómo el autocontrol y la obediencia a Dios son esenciales para una vida plena y satisfactoria. Cuando confiamos en nuestra propia sabiduría o buscamos placer en las cosas de este mundo, inevitablemente nos desviamos del camino. Pero cuando nos entregamos completamente a Dios y buscamos vivir de acuerdo con su voluntad, encontramos una paz que supera cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Que podamos aprender de la historia de Salomón y esforzarnos por vivir con autocontrol, fortaleza y una devoción inquebrantable a Dios. Que nunca olvidemos que la verdadera sabiduría y felicidad solo se encuentran cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Que su historia sea una advertencia para nosotros, pero también una fuente de esperanza, recordándonos que siempre hay un camino de regreso a Dios, sin importar cuán lejos hayamos ido.